El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Bueno, llevamos ya un caminar en las meditaciones de la Pascua y hemos aprendido los síntomas o las señales. Hablamos de los prodigios, que son milagros, pero que lo más importante son las señales. Esto lo hablábamos ayer. ¿Qué diferencia hay entre un prodigio y una señal? Los dos pueden ser señales, pero el prodigio lleva un milagro. Y el milagro siempre es temporal. Sanaciones, liberaciones, pero es temporal. Y normalmente lo ideal sería que ese milagro me llevara a una dirección. El problema es que a veces los milagros los buscamos no como un caminar, sino como una meta. Quiero que Dios me sane, quiero que Dios me libere, quiero que Dios me dé, quiero esto. Y sí se siguen dando prodigios o milagros. Pero las señales, los milagros deberían de ser señales. Son aquellos señalamientos en la vida del hombre para llevarnos a ser mejores seres humanos, a convertirnos. Y en esa conversión llegar nosotros a ser señal para otros. Entonces hablábamos los signos de la resurrección. ¿Cuáles son? Primero, la misericordia. Lo hablábamos del domingo antepasado, que fue el día de la misericordia. Luego estuvimos viendo en ese proceso, después de la misericordia, déjeme checar bien porque con esto de que la memoria no me es muy buena, a veces se me pasa y se me cuadrapean las velocidades. El siguiente elemento que habíamos hablado, sí, sobre los signos de la resurrección, déjenme, ya, se me perdieron, qué curioso, los tenía aquí, y es que a veces no quiero, porque a veces cambio las palabras y se me olvidan algunas, pero déjenme checo. El primero fue la misericordia. Segundo, valor y fortaleza, ¿sí? Donde somos capaces de lo que antes, sí, ya me acordé, que es cuando los discípulos son cobardes y después se vuelven valientes y les dicen a los mismos que mataron a su Señor y de los cuales ellos se escondían: díganos ustedes si es lícito, ¿es obedecer a los hombres u obedecer a Dios? Entonces se enfrentan, ¿no? Y viene ese valor para poder hacer lo que tengo que hacer. Los principios de mi fe, defender mi fe, son entonces misericordia, valor y fortaleza. El tercero era conciencia de trascendencia, la conciencia de que todo lo hago tiene valor eterno, tiene valor a la eternidad. Si no es así, pues me pierdo. Y entonces simplemente estoy haciendo las cosas en un momento temporal y es como entrar a ese callejón sin salir. Entonces es la misericordia de Dios, la fortaleza o el valor para hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Y enfrentar mis miedos, y como aquí puede ser defender mi fe, hablar de mi fe, vivir mis valores, expresar la defensa de los dogmas o de mis principios de fe, aunque esto me lleve persecución, rechazo, aislamiento o hasta bullying, pero yo defiendo mi fe, o hasta la pérdida de una amistad o de un noviazgo. Cuando yo defiendo mi fe, pues yo te amaré mucho, pero si tú no crees en lo que yo creo, no podemos seguir juntos.
Entonces esa es la defensa, ¿no? El valor que se tiene. Esto es un signo de la resurrección. El tercero, decíamos, la conciencia de la trascendencia. El cuarto, que es el valor o el poder que se te da cuando haces lo correcto, y lo veíamos en el poder que se le da en este segunda lectura de Apocalipsis del domingo, ¿sí? En donde veíamos cuando dice que, me fui muy atrás del domingo, muy atrás, es de este domingo pasado, y decía así, como se dice, digno es el Cordero que fue inmolado, la clave fue ser inmolado, por ser inmolado, o sea, sacrificado, y él libremente lo ofrece, se le da el poder, la riqueza, la sabiduría, el fuerza y honor. Entonces, ¿de dónde le vienen? Pues precisamente a los apóstoles y a las personas que están viviendo la resurrección, esa fuerza de Cristo que se inmola. Él tiene el poder y nos lo da a nosotros. Hacer lo que tengo que hacer me da poder, pero no es un poder de control, no es un poder de dinero, no es un poder de manipulación, no es un poder en lo material. Es un poder de Dios que me hace ser bendición para los demás. O sea, mi presencia se convierte en bendición y puedo bendecir y hasta puedo hacer milagros o sanaciones, pero no es mi poder y yo no decido cuándo. Es el poder de Dios que actúa en mí, pero Dios sabe cuándo, a quién y dónde y por qué. No es algo que yo decido. Entonces, es importante este elemento del saberse con este poder, y el quinto va unido ahí, y el poder más grande precisamente es el saberme amado. Cuando Jesús le pregunta a Pedro en el Evangelio, ¿Pedro, me amas más que estos? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pedro, 3 veces. ¿Para qué le pregunta a Jesús 3 veces a Jesús si lo ama? Para que Pedro descubra el poder del amor. Dice, desde este amor que tú primero sabes que te tengo, porque Él murió y resucitó y lo ve, y Pedro está enamorado de su maestro. Ahora, el problema es, ¿me amas tú como yo te amo? Sí, Señor. Porque lo que te toca vivir va a ser difícil. Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres, que es cuando viene el poder del amor, de saberme amado. Yo decía, el poder más grande que tiene el ser humano es el saberse amado. ¿Y qué más amor que el amor de Dios? Entonces el cuarto y el quinto están unidos, hablan del poder. El poder que recibe Dios, el poder que recibe Jesús como Cordero inmolado. Él se inmola. Si yo me inmolo, o sea, si dejo de hacer mi voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios, el poder de Dios se va a manifestar a través de mí, que es lo que yo decía de que hay sacerdotes o monjas o laicos que tienen el poder de Dios. Padre Pío de Pietrelcina tenía el don de bilocación, el don de leer conciencias. Padre Che tiene el poder de Dios para, a la hora de confesión, decirte tus pecados que no has dicho. Tiene ese don. Entonces, el don es para todos nosotros, pero es un signo de resurrección, de la resurrección de Cristo en mí, cuando yo hago mía la resurrección de Cristo. Por eso yo les decía, hay que infectarnos de la resurrección, como si fuera una enfermedad. Hay que infectarnos, hay que meditar, ¿sí? Así como se enferma uno cuando está cerca de una persona, tiene gripe y te está tosiendo, pues ya te pasó la gripe de estar meditando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Me infecto de esto, en el buen sentido de la palabra, y empiezo a vivir los síntomas de la resurrección. Entonces, misericordia es el primero. Segundo, el poder de poder enfrentar las cosas, ser valiente donde era cobarde en las cosas de Dios, me refiero. Tercero, la conciencia de la trascendencia. Todo lo que hago tiene valor eterno y esto me permite hacer muchas cosas en nombre de Dios. El poder de Dios a través de mí, cuando yo me inmolo, cuando hago la voluntad de Dios, ¿sí? Que Él se le dio a Cristo este poder porque Él se inmoló. Yo me inmolo, o sea, me ofrezco en sacrificio cuando no hago lo que quiero, sino hago lo que debo por amor a Dios. Y el quinto, que es el poder de saberte amado por Dios, que te hace amar a Dios y hacer y enfrentar todo en nombre de ese amor. Ese es el quinto. Ayer les decía
Hablábamos de las diferencias entre las señales y los prodigios, hasta convertirme yo en ser una misma señal. El sexto síntoma de la resurrección es lo que hoy nos presenta la palabra de Dios, y que es la dicha perfecta. Y fíjense, ayer predicaba esto en la noche, fue muy cortita porque estaba muy cansado, y bueno, ayer todavía me tocó ir a ver a otro enfermito más en la madrugada, y ay, Dios mío, y hoy en la mañana pues cansadísimo, pero bueno, es para gloria de Dios. El caso es que la dicha perfecta, ¿en qué consiste? Veamos el pasaje de mi querido, lo que nos habla sobre los Hechos de los Apóstoles, sobre Esteban. Esteban, ayer lo oíamos, que es un hombre que realizaba señales y prodigios, y pues lo apresaron. Él defendió, fíjense los síntomas de la resurrección. Él pues era un muchacho sin ninguna preparación, y empieza a tener misericordia de ellos cuando pide por ellos, a pesar que lo están matando. Tiene el poder, ¿sí? Tiene la fuerza para defender su fe y hablar en nombre de Jesucristo, aunque sabe que le cuesta la vida. Tiene la conciencia de trascendencia. Veo los cielos abiertos, y veo a Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. Luego, se sabe amado por Dios. Bueno, se le da el poder cuando hace los signos y prodigios, las señales, y él se vuelve una señal misma para los demás, y se sabe amado por Dios. Pero lo interesante es la dicha perfecta, que es, a pesar de que no tengo la felicidad física, que es el placer. ¿Y quién va a tener placer? A menos una persona enferma, si lo tiene, cuando te maltratan, cuando te golpean. Oye, ese placer es enfermizo. El placer de comer, el placer de descansar, el placer de dormir, el placer de tener relaciones sexuales, el placer de la comida. ¿Cuántos no nos dejamos llevar por la felicidad temporal del cuerpo? Luego tenemos la felicidad emocional, los sentimientos. Siento bonito, esto me gusta, me hace sentir placer. Ay, es bonito, es una felicidad, pero también es temporal. La felicidad intelectual, el conocimiento, el saber, el tener un título, una carrera, el tener un renombre o la fama, es una felicidad también temporal. Incluso hacer el bien, eso es bueno. ¿Por qué haces es que me siento bien, me hace sentir bien ayudar a los demás? Es temporal, pero no es la dicha perfecta. O sea, la dicha perfecta es lo que va a hacer mi querido Esteban cuando dice, fíjense lo que se está dando. Habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, signo de la resurrección, el valor. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Entonces, fíjense, hay valor, hay fortaleza, hay conciencia de trascendencia. Aquí viene la conciencia, ¿no? Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron, rechinaban los dientes de rabia contra él. Luego viene la conciencia de trascendencia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Sentido de trascendencia. Luego dice: los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron con él, hacia él, sobre él. Lo sacaron y empezaron a apedrearlo. No hay felicidad física, no hay felicidad emocional, está solo. Se siente, oye, ¿quién está defendiéndolo? Nadie, ni siquiera sus compañeros cristianos, ni siquiera los apóstoles. No hay nadie ahí para defenderlo, ¿sí? Pero viene la dicha perfecta. Dice: mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor, recibe mi espíritu. Sentido de trascendencia. Señor, no les tomes en cuenta
este pecado. Eso es la dicha perfecta. Que a pesar de los fregadazos y a pesar de todo, no andas con tu cara, ay, cómo sufro, ay, es que cómo me hicieron, es que yo si viera, Padre, todo lo que hago por los demás, y mi marido, mi esposa, mis hijos, mi patrón, mis compañeros, las monjitas, el padrecito, mis hermanos de comunidad, todo lo que yo hago y nadie me lo reconoce. Eso no es la dicha perfecta. Esa no es la verdadera felicidad. En donde veo los cielos abiertos. Padre, dice Jesús, recibe mi espíritu. Y es capaz de que a pesar de lo que le están haciendo, pedir por sus agresores desde el amor. Eso solamente se da en la felicidad del espíritu. La dicha perfecta, donde primero sabes cuál es tu meta y segundo, te conviertes en señal y en puente para los que te están agrediendo. Te conviertes en algo maravilloso. Y esto lo han descubierto los mártires. Esto lo han descubierto los santos. Ay, pero ellos son mártires, son santos. No, es que esto lo tenemos que descubrir todos los cristianos. Ellos los descubren no porque eran santos, no porque eran mártires. Lo van descubriendo porque van aprendiendo a meditar. Van aprendiendo a caminar los caminos de la resurrección. Descubrir y dejar que la resurrección viva en ellos. Cristo murió por mí, Cristo me ama, Cristo se sacrificó, Cristo resucitó, Cristo ha vencido todo eso. Entonces esa dicha perfecta. Y fíjense, le pedí a Madre Blanquita que me mandara esta letra de pues una canción que tiene que ver con mi querido San Francisco de Asís. Se las voy a leer, aunque es en canto. Si la ponemos en canto, no la podemos subir al YouTube porque tiene derechos de autor y me censuran la prédica, porque estas prédicas las subimos a YouTube. Dicen: León, mi buen fraile, de Dios el buen Cordero, recuerda que aunque logres vivir en armonía, todo bien bonito, hay una comunidad, una familia donde todo está bonito. Aunque logres vivir en armonía y ser un hombre bueno, incluso domas tus pasiones, no vicios, no malos pensamientos. Ay, oye, qué bueno eres. Dice, domando las pasiones, tratas de hacer justicia, tratas de convertir a los ladrones. Tú escribe que esa no es la dicha perfecta. Luego, León, mi buen fraile, de Dios el buen Cordero, recuerda que aunque un santo logre andar sobre las aguas, prodigios, milagros, o pueda amansar a los lobos, hablar con peces y animales, hacer sanar a los enfermos o erradicar todos los males, tú escribe que esa no es la dicha perfecta, la felicidad perfecta. León, mi buen fraile, de Dios el buen Cordero, recuerda que aunque logres hacer que vean los ciegos, más prodigios, hacer que los sordos oigan, sanar a los leprosos, o que realices otros milagros y prodigios, esa no es la dicha perfecta. Si en medio del invierno, en una cruel tormenta, al caminar por los caminos, se ve a lo lejos una casa, con fe tocas la puerta, mojado, harto y hambriento. Si el dueño a golpes te corriera, a padecer del frío y del invierno y del viento, en solitaria compañía, de hermana sed, de hermana hambre, si aún lograras ser paciente, hambriento, harto y apaleado, y aún amaras a esa gente por ser la ley que Dios te ha dado, tú escribe que es así, es la dicha perfecta. Padre, perdónalos porque no saben lo que... Esa es la dicha perfecta. No te quedas enganchado, me dijo, porque me dijo, ya no me quiere. Nos quedamos enganchados con lo que me hacen o no me hacen los demás. Y toda nuestra vida el sufrimiento más grande es eso. Me dejó, me traicionó, me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo. La dicha perfecta es
No voy a hacer lo que tengo que hacer por lo que me haga el otro. Voy a hacerlo porque es ley de Dios, porque es mandato de Dios y porque Dios ya me ha dado todo lo demás. La misericordia, el valor para enfrentar y defender mi fe, ¿sí? La conciencia de la trascendencia, el poder, que es el que tiene en esos momentos mi querido Esteban, ser señal para los demás, ¿sí? Y el saberse amado por Dios. Y entonces viene la dicha. Lo hago todo por saberme amado por Dios y porque quiero estar con el amo. Porque Él me lo pidió. Y Él me lo pidió y no me importa. Él me lo pidió y yo lo hago. Pero te va a costar. No importa, Él me lo pidió. Yo lo quiero complacer. Esa es la dicha perfecta. Pero es que me duele. Es que no me da felicidad, el dolor no me da. Pues claro que no te da felicidad. Pero aquí es donde, ¿qué tiene más poder en ti? La felicidad física, emocional, intelectual, o la felicidad o dicha perfecta de hacer la voluntad de Dios, que a veces me quita o pierdo la felicidad temporal. Qué interesante descubrir cómo ser y cómo vivir la dicha perfecta desde la resurrección. Por eso, cuando en el Evangelio Jesús habla con sus discípulos, habla de un alimento. Yo soy el pan del cielo. Sí, yo soy el pan de la vida. ¿Cómo se hace un pan? Con ingredientes, ¿sí o no? Y dependiendo de los ingredientes es el pan que vas a hacer. Por ejemplo, un pastel de 3 leches. ¿Sí? ¿Por qué de 3 leches? Leches de vaca, de rata y de quién sabe qué, y de puerco. Y pastel de 3 leches, me encanta. Un pastel de zanahoria, ¡ay, compadrito! ¿Sí? Dependiendo de los ingredientes es el tipo de pastel. ¿Sí o no? El tipo de pan. Pan integral, pan blanco. ¿Sí? Hay una conchita de las que venden aquí, o un cuernito con un chocolatito así. ¡Ah, qué sabroso! ¿Cuáles son los ingredientes del pan que Jesús nos ofrece? Son todos los que les acabo de decir. Por eso dice, yo soy el pan bajado del cielo. Este pan lleva misericordia, el poder de hablar las cosas de Dios y defenderlas. Lleva sentido de trascendencia, vengo a hacer y a buscar la voluntad de mi Padre. El poder de ofrecerme inmolarme por amor a Dios, sabiendo que Dios Padre me ama, ¿sí? Y empiezo a vivir esa dicha perfecta de hacerlo todo porque Dios me lo pide para salvar las almas. Estos son los ingredientes del pan que tenemos en la Eucaristía. Son los ingredientes, me refiero a los ingredientes materiales que utilizan las monjas para hacer las hostias. Yo me refiero a los ingredientes espirituales que están en el momento de la consagración, en el momento en que el sacerdote impone sus manos, hace la oración consacratoria y se da todo ese momento hermosísimo de la transubstanciación. Los ingredientes materiales están ahí, pero los ingredientes espirituales de este pan lo pudiéramos traducir en hacer la voluntad del Padre, por amor al Padre y por amor a las almas. Esa es la dicha perfecta. Por eso alimentarme de la Eucaristía, alimentarme de lo que Jesús está haciendo en la Eucaristía, es todos esos ingredientes. Independientemente de los ingredientes naturales, físicos, con los que se hace la hostia, porque no está consagrada, es el material que se utiliza. Pero los ingredientes espirituales, los que Jesús puso en su encarnación, su vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, están en la Eucaristía. Por eso es pan bendito, pan bajado del cielo. Y el mismo Jesús lo dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son
las señales, son las manifestaciones, es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tiene todos los ingredientes, el pan de la Eucaristía, el pan cuando se consagra, para que se convierta en el cuerpo de Cristo. Yo me puedo y me debo de convertir en el cuerpo de Cristo cuando lo comulgo, porque estoy comiendo los ingredientes. Cuando medito la palabra de Dios, estoy comiendo los ingredientes. Cuando obedezco la palabra de Dios, estoy comiendo los ingredientes, a tal grado que yo me debo de convertir en Eucaristía, alimento de Dios para los demás. ¡Wow! Esto es maravilloso, entenderlo y tratarlo de vivir. Bueno, pues, yo lo estoy descubriendo, yo esto no lo tenía contemplado y ahora estoy entendiendo cómo es que la Eucaristía, obviamente el Espíritu Santo, hace que de esa transubstanciación, pero los ingredientes están ahí, están siempre, porque son eternos. Los ingredientes que utiliza el sacerdote inconscientemente, no dice, simplemente las palabras, el gesto, hace presente todos estos ingredientes para que se convierta en la dicha perfecta. Ahora entiendo el sacrificio de Cristo como la dicha perfecta. Y no tiene nada que ver con el placer físico, no tiene nada que ver con el placer sentimental, ni con el placer intelectual. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Presentemos a Dios nuestro Señor, pues estos ingredientes, para que se conviertan en nosotros también en dicha perfecta, se convierta en nosotros en Eucaristía. Yo puedo y debo ser Eucaristía. Recibo la Eucaristía, recibo a Cristo. Me tengo que convertir en Eucaristía para que otros me coman. ¿Cómo me como yo a Cristo? A través de su sacrificio. ¿Cómo me van a comer los demás? A través de mi sacrificio, unido al de Cristo. Mi solo sacrificio no sirve de nada, pero mi sacrificio unido al de Cristo es el alimento que puedo y debo darle a aquellos como San Esteban, ¿no? Lo están sacrificando, lo están apedreando. Imagínense ese cuadro, o sea, no lo ponen muy romántico esta escena. Esteban está ahí parado y recibe una pedrada. ¿Cuántos hemos sido descalabrados? Y se siente bien feo, ¿no? Una pedrada en la cabezota y que te pegue. Pues está recibiendo pedradas y es un dolor intenso, un dolor físico intenso. Y él todavía, Señor, te entrego mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Y dice, y se durmió. Se murió con un dolor intenso, físico, pero la dicha perfecta que había alcanzado. Que Dios, en su infinito amor, nos invita a cada uno de nosotros a vivir la dicha perfecta, todo por amor a Él. Tenemos los ingredientes, aprendamos a comerlos, aprendamos a hacerlos nuestros en cada momento de nuestra vida. Y empezaremos a vivir aquí esta dicha perfecta. Presento a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, de todo lo que hay en sus corazones, para que el Señor, en su providencia, les conceda lo necesario, pero sobre todo les conceda vivir esta dicha perfecta en Él.